Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con el final de este fascinante libro, Galaxia X9, Apu, un mundo sin dinero, escrito por Bitconovi. En sus líneas, al autor le preocupa la unión fraternal de los hombres y un feliz y pronto progreso de la familia humana. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Exactamente un año después, Lee partió hacia el planeta Aquí para establecer allá la enseñanza colectiva para una sociedad colectivista. ¿Qué hiciste después con los apuntes que preparaste con Lee? Los dejé donde una jovencita de nombre Jenny, hija del Borbón von Westphalen, que luego resultó ser mi esposa. Según las reglas sociales acostumbradas por los terrestres, ella era también encarnación de una apuniana de nombre Pir. Su padre terrestre era un hombre de mucha riqueza y bien respetado por los lugareños. Era positivo, había ayudado a mucha gente pobre. Jenny había nacido 4 años antes que yo. Cuando cumplió los 14 nos comunicamos mentalmente y decidimos trabajar juntos para positivar aún más el trabajo que íbamos a entregar a los hombres. Hubo una gran oposición por parte de sus padres en contra de nuestra unión, porque yo era pobre. Pero Jenny no les hizo caso. Dejó la parte que le correspondía de la herencia paterna y se vino conmigo. Desde que entré en la escuela empecé a manifestar mis pensamientos débilmente aproximados al de los niños apunianos, pero aún así estos pensamientos no correspondían a la edad de un niño terrestre, y eso originó en mis padres honda preocupación. Mi padre acudía a los médicos y secretamente a los amigos y familiares. Me llevaba curanderos y brujos que en aquel tiempo decían ser tan poderosos como para resucitar a los soldados que murieron en la guerra de Troya. Los médicos no encontraron nada normal en mi organismo, pero los brujos encontraron en mi padre un buen negocio, aumentándole el precio de las consultas cada vez que me examinaban. A pesar de todo, no dejé de ir a la escuela. Entonces me comuniqué con los apunianos que encarnaban a Hegel, Jenny, Bruno, Banner, Guy, Lusac, Dalton y Davy. Acordamos elaborar un programa positivo lo más sencillo posible. Cuando hubimos terminado de proyectar las reglas necesarias que guiarían al hombre, Jenny y yo nos reuníamos continuamente e íbamos al campo para observar la vida de plantas y animales que en la vida terrestre están sentenciados por el hombre al desamparo, el sacrificio y la destrucción. Sai siguió contando que al pasar él y Jenny por unas casitas y una iglesia, vieron que estaba tumbado un toro, estaba amarrado, lo maltrataban, querían como quitarle un cuerno. Ella se concentró y desintegró al toro y lo trasladó al bosque. El hombre que tenía la comba dio su último golpe en el suelo. Los dos que sujetaban los extremos de la soga cayeron bruscamente, pero cuando reaccionaron empezaron a correr espantados gritando: ¡Auxilio, auxilio! El demonio acaba de aparecer, se ha llevado nuestro toro. Unos días después escribimos un libro sobre el asunto que nunca fue publicado, pero el editor lo destruyó. Ella, viendo en las pantallas del tiempo, pensó: ¿quién podría decirme cuánto tiempo, medido en años terrestres, ha durado la transformación de los fenómenos del universo desde aquel entonces hasta nuestros días? Al instante, en el ángulo inferior derecho de la pantalla aparecieron las palabras: desde el principio que acabas de ver hasta que tú nacieras, ha transcurrido un número de años que podía expresarse según la escritura de los terrícolas con el número 17 más 583 ceros a su derecha. «Qué interesante es todo esto, Sai», respondió Ivanka, sorprendida, y prosiguió mirando la pantalla. Ella no quitó la mirada de la pantalla y siguió observando. Las nubes se tornaban más densas a cada instante, hasta que formaron de sí una inmensa esfera y otras esferas más. Algunas empezaron a arder como antorchas. Ivanka veía luego la formación de un planeta, era Apu, antes que explosionara por causa del nacimiento del sol. Vio el principio de la formación de los seres. Ivanka se sorprendió al enterarse que varias especies de seres habían desaparecido antes que el hombre.
estaba viendo también que plantas se transformaban en animales y animales en plantas. Eso le sorprendió. En eso, en el planeta Apu que Ivanka estaba observando, aparecieron unos seres pequeñísimos de formación diferente de los que Ivanka ya conocía. Unos andaban parados, otros se arrastraban y algunos morían antes de pararse. Este es, le dijo Sai, el primer hombre de cuya formación te hablé la vez pasada. Qué pequeños son, Sai, parecen hormigas. Entonces, ¿las abejas y hormigas tienen igual tiempo de creadas que el hombre? Sí, así es. Son contemporáneos y en la formación de los seres han influido muchos fenómenos. Los iones positivos activan las células. Los humanos, por casualidad, tuvieron una agrupación celular diferente de los otros animales que les dotó de inteligencia superior. El planeta terrestre penetrará en una zona espacial negativa en varias formas para la vida y desarrollo de los humanos. El paso de la galaxia láctea por esa zona durará de 9 a más de 62 ceros a su derecha, y durante esta trayectoria la raza humana sufrirá transformaciones negativas. ¿Qué dices, Sai?, exclamó Ivanka sorprendida. Pues la raza humana se transformará negativamente en el curso de los años que te dije. Los humanos serán atacados en todas sus facultades, menos en la de su inteligencia. Se formarán tan pequeños como las hormigas y no podrán reproducirse. ¿Hay algún medio de evitar ese desastre, Sai? Sí, la reproducción artificial extrauterina. Eso te habló Pedro. Este mismo problema hemos tenido nosotros en Apu. El hombre terrestre tiene ya conocimiento de la reproducción artificial. Sí, Pedro me lo ha explicado. Ahora comprendo el verdadero poder que tienen los seres incubados. Así es, Ivanka. Este es uno de los mejores adelantos que poseen los apunianos. ¿Qué de malo tenía ese libro que escribiste con Jenny para que no lo editaran cuando solo trataba de asuntos positivos? Intentábamos, pues, Jenny y yo, mostrarles que la vida se debe a la química y al movimiento, y que la alimentación humana no debe basarse en la muerte, tortura y sacrificio de los seres. En Apu hay miles de millones de personas y hace millones de años que no se alimentan con el cuerpo de otros seres. En Apu, la vida de los seres vale igual. Los terrícolas dicen que los seres son la obra de un creador, pero que todos no tienen el mismo derecho a la vida, y para vivir bien hay que alimentarse con carne de otro ser viviente. Lo importante para los terrícolas es tener fe en un creador absoluto, supremo, omnipotente y bondadoso, que los ha hecho a su semejanza y les ha dotado el derecho de la inteligencia para comer a todos los demás seres y a su prójimo. He ahí la razón, Ivanka, por la cual no fue editado el libro que escribimos Jenny y yo, ni el otro que escribí después de visitar al Papa Gregorio XVI en Roma, atendiendo la invitación que me hizo en la primavera del año 1844. ¿Tú visitaste al Papa Gregorio XVI ahí? Sí, Ivanka. Me casé con Jenny según la costumbre de los terrícolas y 4 meses después me expatriaron porque consideraban mis ideas subversivas y ayudaban a los trabajadores para que se unieran y reclamaran a sus patrones que no los torturasen y les reconociesen el derecho de opinar y expresarse libremente y recibir educación. Jenny y yo fuimos a París con la intención de allí poner en práctica algunos de los principios que los hombres actuales deberían de conocer. El Papa Gregorio XVI se enteró de mi llegada a París y nos invitó para que le visitáramos en Roma. Eso sucedió en enero de 1844. Nos recibió con cortesía y ordenó que se dispusiera para nosotros el mejor alojamiento en el mismo Vaticano. Era un hombre inteligente y positivo. El Papa Gregorio XVI no me consideraba enemigo del hombre. Jenny y yo habíamos pasado ya un día en el lujoso alojamiento. Cuando estuvimos frente al Papa, él me dijo: «He reaccionado en diferentes formas contra tus opiniones, hijo, pues a mi parecer son muy positivas. Lutero y otros han originado la transformación de nuestro modo y creer en Jesucristo, pero tú pretendes decir al hombre que deje de pensar en las fuerzas invisibles y que tome un concepto superior de sí, que se considere fuerte, inteligente e invencible, y que a base de una comprensión altruista sobre la unión fraternal y el trabajo colectivo
pueda desarrollar sus poderes extraordinarios para vencer fenómenos negativos. Tu trabajo es sumamente delicado y difícil de realizar, pero es positivo para todos los seres. A mi modo de ver, esta es la responsabilidad que deberíamos asumir los que estamos guiando a la enseñanza de Jesús, porque Él señaló al hombre el camino hacia la verdadera forma de vida. Sé que por ahora es muy difícil de realizarlo, mas en el siglo próximo los dirigentes en la enseñanza de Jesús tendrán que hacerlo porque este es el puesto que deben ocupar para guiar al hombre. Me sorprendió la opinión del Papa, sus pensamientos eran positivos. Sabía yo que en el Vaticano había estado un aponiano en la persona encargada de asuntos religiosos de Inglaterra, pero el Papa Gregorio XVI había tomado un concepto positivo de la enseñanza de Jesús. Si su santidad comprende la enseñanza de Jesús en esta forma, ¿por qué no toma medidas para hacer que se efectúe así? Le pregunté. Ya te dije que es difícil intentar transformar de la noche a la mañana una enseñanza establecida hace ya casi 2000 años. Tiene que hacerse paso a paso y eso tomará varias décadas. El Papa mostró un cofre donde estaban unos escritos de San Pedro años antes que fuera ejecutado en la plaza de Roma. Fue encontrado por un campesino jornalero en el año 1690 cuando trataba de destruir una cueva supuestamente de vampiros. Lo trajo y lo entregó al Papa Clemente XI. Están escritos en idioma griego antiguo y los traductores se demoraron para traducirlos más de un siglo. ¿Tanto? ¿Por qué? Desde el primer momento, al intentar traducirlo, se logró comprender que su contenido no se podía publicar, tal vez por unos siglos más. Por eso no se tomaron medidas para acelerar su traducción. ¿Cuál es la razón que ha impedido que se publique esa obra, su santidad? Estos escritos, hijo, hablan de un hijo carnal de Jesucristo, quien liberó de la cárcel a San Pedro para que no fuera ejecutado cuando éste estaba preso en Jerusalén por orden de Agripa I. ¿Jesús tuvo un hijo cuando vivió en Judea, Sai? Así es, Ivanka. Cuando encarné a Jesús de Nazaret, me casé y tuve un hijo llamado Claudio. Eso ocurrió cuando vivíamos a orillas del mar de Galilea. Allí vivía mucha gente. Después que resucité a un niño, Aika se me acercó un día y me dijo: Maestro, yo deseo seguirle. Quiero aprender a querer al prójimo. Instrúyeme. Acepté que se incorporara a nuestro grupo. Su familia no se opuso y ella empezó a viajar con nosotros. Siempre atendía a Pedro y a mí. Una mañana nació el hijo de Pedro. Aika, después de presenciar el parto, se me acercó y mientras observaba la tempestad que azotaba la superficie del mar de Galilea, me dijo mirándome en los ojos: Maestro, todo lo que nos rodea se reproduce, los campos, las flores, las hierbas, las plantas, las semillas, todo. Tus seguidores también tienen sus frutos y tú permaneces tan indiferente a la vida y a las leyes de la naturaleza como si no pertenecieras a este mundo. Hace 2 días decías que la ley de la reproducción es lo más sagrado y positivo. Le recordé lo que en una ocasión hablé a la gente. Dejad que el amor paterno llene vuestros corazones porque sólo así sabréis amar a los niños. Los hijos son el producto de la vida que vienen a través de vosotros. Venga un miembro más para la sociedad. Le hablé con voz suave. Ella sonrió, luego se ruborizó y casi susurrando me respondió: Maestro, yo conozco a una mujer que te adora. 5 días después, acordamos casarnos. Al cabo de 1 año nació nuestro hijo Claudio. Mientras viajaba predicando de un lugar a otro, Aika se quedó en la casa de su padre para atender al niño y educarlo. El padre de Aika era entre los judíos el más confiable consejero de los gobernantes romanos que gobernaban a los países de Palestina. Llegó a ser ministro romano, autorizado por el César a cambiar a su antojo a cualquier autoridad romana que no se portara con los judíos, según lo habían acordado romanos y judíos. Apenas Claudio cumplió 10 años, su abuelo lo llevó consigo para que viviera con la gente de la corte y allí aprendiera la cultura de los romanos. Cuando fui crucificado, Claudio tenía 12 años de edad. Había aprendido varios idiomas, era un niño curioso y observador. Se metía por todas partes y eso dio lugar a que los judíos y romanos creyeran que el pequeño servía de espía a las autoridades de Roma. Agripa I decidió acabar con aquel foco que instaban a los judíos a que se rebelaran contra el ocupador y ordenó que destruyeran el templo y encarcelaran a sus dirigentes.
Pedro y su colaborador Santiago el Zebedeo cayeron presos. Santiago fue decapitado unos días después de ser detenido, pero a Pedro lo retuvieron para crucificarlo en la fiesta de Pascua, tal como habían hecho con Jesús. Claudio, como jovencito respetado por los guardias, se acercó a los reos y les reconoció. Se dio cuenta que esos hombres habían sido colaboradores de su padre, Jesús de Nazaret, y los judíos, autoridades romanas, habían prohibido mencionar con un decreto bajo pena de muerte. A medianoche, cuando la mayoría de los guardias estaban durmiendo, el niño se dirigió hacia la cárcel donde estaba recluido Pedro, y en nombre de Agripa I, pidió a los guardias que le abrieran la pesada puerta de fierro que encerraba al guía de mi enseñanza. Todos conocían a Claudio como espía, lo cual le valió para los guardianes que obedecieran. El niño entró, cogió de la mano al apóstol y lo condujo hasta las afueras de la ciudad. Cuando se despidieron, Pedro le preguntó: ¿Quién eres y por qué me has liberado? Claudio respondió: Soy hijo de tu maestro Jesús. Te he liberado para que vayas a Roma, tal como acordaste con él. Al día siguiente, los guardianes avisaron a sus jefes que Claudio había sacado de la cárcel a Pedro, pero Ela certificó que el niño no había salido de su aposento durante la noche. Su testimonio fue considerado verídico y la responsabilidad del rescate se tributó a un ángel que había bajado del cielo para hacer aquel trabajo. Varios años después, Claudio se encontró con Pedro en Roma. Él era ya oficial del ejército romano y Pedro empezaba a fundar el Centro de Enseñanza Positiva de Jesús. Una noche, cuando los cristianos festejaban la fiesta de la Navidad, Claudio fue sorprendido en la ceremonia por soldados romanos. Al día siguiente le encarcelaron por delitos graves y una semana después le condenaron a crucifixión. Pedro aún se encontraba oculto y mientras estaba huyendo de los perseguidores, escribió en los cuales se narraban detalles de la colaboración de Claudio para difundir mi enseñanza. El escrito lo entregó a un colaborador herrero que le ayudaba a propagar el cristianismo llamado Ciro. Este, por temor a los romanos, forjó un cofre de tamaño conveniente, guardó en él los pergaminos y los enterró bajo unas piedras en la parte seca de una gruta, 8 meses después de entregar los pergaminos. Pedro fue prendido por los soldados del César y la corte defensora de los dioses del Imperio Romano lo declaró el más peligroso de Roma y acordó que se le aplicaran torturas lentas y especiales en las plazas públicas para atemorizar con eso a los cristianos que se acabasen de establecer en la ciudad de Roma. Las torturas de Pedro duraron 22 semanas y un día. Una mañana, los pregoneros de la corte recorrieron las calles de Roma y sus alrededores, avisando a la gente que el maestro supremo de la secta cristiana, el peligroso enemigo del imperio, sería ejecutado. 7 años después cayó preso y la justicia de Roma le sentenció a la muerte, a ser devorado por los leones en un coliseo que los arquitectos acababan de inaugurar para diversión de los emperadores. ¿Dice usted, su santidad, que este escrito se publicará en el siglo próximo? Sí, y creo que para entonces los hombres y los maestros que difunden la enseñanza de Jesús estarán bastantes adelantados y su mente será capaz de reconocer ciertas realidades de la vida que por ahora no aceptan. Admitirán pues con más facilidad que Jesús vivió en la tierra simbolizando a un hombre puro, sabio, altruista, un guía y maestro, y que como tal cumplía con todas las leyes de la vida que la naturaleza da a los seres. Pero eso tendrá que hacerse poco a poco, conforme el hombre vaya progresando. Al final de la conversación, el Papa me miró fijamente, suspiró y dijo: tú y yo, cuando hablamos a los hombres sobre la filosofía de la vida, diferimos en algunos puntos porque el uno está libre y el otro sujeto a reglas antiguas que aún tienen vigencia. Tú puedes escribir sobre tus pensamientos y hablar con todos los hombres. Yo, en cambio, no puedo hacer lo mismo porque muchas reglas me limitan. A ti ahora todos los hombres te persiguen porque deseas enseñarle un camino positivo hacia una sociedad colectivista y fraternal. Pero a mí me respetan, me rinden honores como representante de la divinidad, me escuchan y me obedecen. Mas el hombre de la generación futura te elogiará, sentirán el resultado positivo del altísimo trabajo que has realizado soportando las terribles injusticias de la sociedad terrestre.
A mí, en cambio, los hombres de las generaciones futuras tal vez ni me recordarán. Tú estás cimentando la verdadera enseñanza positiva, razón por la cual Jesús vino en la tierra. En cambio, yo represento la enseñanza de Jesús ya modificada egoísticamente, puesta al servicio del dinero y los que crearon la ley de la fuerza. En realidad, hijo, tú estás ocupando el lugar que deberíamos ocupar nosotros, los que decimos estar enseñando al hombre la sabiduría de Jesús. Sinceramente te felicito. Te digo con franqueza que me gustaría ayudarte de alguna manera para que sigas trabajando. Su santidad, muchas gracias por este gesto que me honra y es para mi trabajo. Créame que no lo olvidaré, le dije sorprendido. En aquel momento me di cuenta que el Papa había adquirido una absoluta positividad y que hablaba sinceramente. ¿Dijiste ahí que el Papa Gregorio XVI está en Apu? Sí, lo conocerás. Es el único Papa que está con nosotros. Pronto regresará a la tierra para continuar de positivar a los maestros de la enseñanza de Jesús para que se acerquen más idóneamente a los hombres. O sea que ha adquirido todas las sabidurías que ustedes poseen ahí. Sí, Ivanka, todos los terrícolas la aprenden en poco tiempo. Tú ya empezaste a tener experiencia de eso. Cuando regresamos, Jenny y yo a París, nos comunicamos con Engels, a quien conocía de muchos miles de años atrás. Empezamos a escribir en torno a los principios de unificación de los hombres y las reglas del trabajo dentro de ella. Unos meses después, los gobernantes de Prusia y Francia, saturados de la influencia negativa solar, nos expulsaron de París. Nos instalamos en Bruselas. El Papa nos envió una carta. Entre sus líneas nos decía: el Señor es nuestro guía y protector. Él habla al hombre por medio de vuestros labios. Orad, hijos míos, para que Dios os proteja. Y en un paquetito nos envió dinero, 1,200 taleros. Nos alegramos porque ese dinero nos permitía relacionarnos mejor con los terrestres. El sacerdote nos visitaba al término de cada 2 meses, entregando a Jenny una cantidad de dinero que oscilaba entre 1,000 y 1,500 taleros. Así fue todo el tiempo en que el Papa Gregorio XVI estuvo al frente del papado. Jenny y yo escribimos un libro sobre esto y lo enviamos a una editorial inglesa, pero los escritos fueron destruidos por casualidad y nunca se publicó. ¿Dijiste, Sai, que habías conocido a Engels o Ad hace miles de años? ¿Cómo fue eso? Sí, Ivanka, conocí a Ad hace 20,000 años en la región terrestre que nosotros llamamos Atlanta. Cuando los apunianos encontraron la tierra y la acondicionaron para la vida, le dieron el nombre de Atlanta, uniendo las dos palabras. También llamaron así a la primera ciudad fundada por ellos en la tierra durante el último poblamiento. Entonces hubo un tiempo en que América del Sur se llamó At-An. Así es, a esa región de la tierra llamaron así sus habitantes durante cientos de miles de años, hasta que los soldados de Alejandro de Macedonia desembarcaron varios miles de los rebeldes que apresaban por subversión en los países ocupados. Aquellos soldados, apenas se vieron libres, empezaron a imponer a los ciudadanos de Atlanta sus costumbres adquiridas por la influencia solar negativa de acumular, dividir, no trabajar, explotar y hacer guerra. Empezaron a competir por dominio territorial, pervirtiendo la positividad de los lugareños hasta el punto de tornarlos belicosos, precipitándolos en guerras y destrucción. Los de Atlanta eran positivos, Ivanka, vivían en colectividad y conservaban aún muchas de nuestras formas de vida. Vivían en una sociedad fraternal, practicaban el altruismo y el trabajo colectivo, no usaban el dinero, no conocían la explotación, escribían utilizando en gran parte el alfabeto apuniano. Los sucesos especiales, los de mayor importancia, los anotaban en piedra para que así perduraran por el mayor tiempo posible. Ellos adoraban al sol. Resulta que los apunianos que sobrevivieron en la parte más grande del planeta por mucho tiempo creyeron que el sol era la fuerza máxima del espacio y que Apu lo había ocultado en su interior egoístamente. Creían pues que Apu se había portado mal con otros planetas al ocultar la bola de luz en su vientre, hasta que ésta se rebeló contra su comportamiento egoísta y salió al espacio por la fuerza, provocando el desastre. Entonces, por temor y respeto, empezaron a rendirle culto al sol
Pero cuando descubrieron que el sol es más dañino que beneficioso, con eso cesó toda forma de religiosidad hacia el sol. Pero los ciudadanos de Atlanta y los demás terrestres no se enteraron y siguieron con las viejas costumbres. Llegó un día en que padres, hijos y nietos sentían temor del sol y todos inventaban formas diferentes de pleitesía para que no los castigara. Los que habitan en la parte norte de la Tierra y alrededor de los polos donde los rayos solares ejercen la menor influencia sobre los seres, empezaron, aparte del sol, a idear personajes superpotentes y luego progresivamente exageraban sus cualidades hasta que los atribuyeron la creación del universo, de los seres, de las cosas. Así, conforme transcurría el tiempo, cada familia humana en la Tierra llegó a tener su protector imaginario, cuyos atributos los transformaban en omnipotentes, describiéndoles en diferentes enseñanzas denominadas luego religiones, a cuyos fines encaminaron también mi enseñanza. Así fueron creadas las religiones. Sí, Ivanka. La desintegración de Apu a causa del nacimiento del sol fue motivo de un temor irracional que indujo a los apunianos antiguos a crearse diferentes protectores. Con el transcurrir del tiempo, los hombres modificaron esas creencias según sus intereses particulares, tales como el privilegio de sufrir en la tierra para vivir después de la muerte, autorización para someter a sus semejantes y alimentarse sacrificando a otros seres vivientes. Los apunianos que la poblaron en 3 ocasiones siguieron viviendo con la educación, cultura, poderes y conocimiento que habían tenido en su planeta Apu, de donde vivieron. Sabían pues que su planeta había sufrido un desastre y para cada parte de él que repoblaron en el espacio tomaban toda clase de precauciones que les pudieron servir de protección ante una nueva catástrofe. Esa es la razón por la cual apenas llegaron a la Tierra construyeron indestructibles fortalezas, algunas de las cuales los terrícolas conocen y llaman pirámides. Pensaban que si se repetía la desintegración, se salvarían en sus fortalezas volando por el espacio, convirtiéndose en meteoros y satélites. Indudablemente les ha servido algunas veces, por ejemplo, en las que construyeron antes de que la Tierra fuera envuelta en llamas, que científicos provocaron por error. Cientos de apunianos terrestres se salvaron, encerrándose en ellas. Sin embargo, la mayor parte de las fortalezas construidas en diferentes épocas fueron destruidas, unas atrapadas por el lodo y otras quemadas. Solo unas cuantas construidas después del diluvio fueron salvadas, que luego los jefes de diferentes pueblos ya negativizados modificarían en sus formas inferiores y las utilizarían para fines personales. Sai ahora le decía a Ivanka que él fue a Atlanta porque allá había caído una especie de meteorito y causaba daño. Una especie de veneno se había esparcido. Las plantas quedaron contaminadas, mas cuando ese efecto celular se ha eliminado por completo, en los que descienden de aquella gente afectada surgirá una inteligencia velozmente positiva que cambiará la civilización. Dime, Sai, ¿en qué lugar de Atlanta aterrizaste aquella vez? Aterricé en un lugar llamado Aztla, ubicado en la costa del Pacífico, a unos 60 kilómetros del mar. Se llama hoy Nazca y pertenece a la nación del Perú. Aquel lugar guarda los más especiales recuerdos, tanto para nosotros como para los terrestres. Ellos, sin embargo, lo ignoran. Cuando los antiguos apunianos supieron que los terrícolas habían provocado la tormenta atmosférica que ocasionó la inundación de la Tierra, acudieron en su ayuda. Después de acondicionar la superficie terrestre para la vida, decidieron poblarla de nuevo, como ya lo sabes. Escogieron entonces 4 lugares de la Tierra para utilizarlos como lugares de aterrizaje. El primero de sus campos, que nos serviría para el desembarque de personas y animales, fue construido en Aztla, o Nazca, como se llama ahora. El segundo de esos lugares o campos de aterrizaje fue construido en Chitza, ahora llamada Chichén Itzá, que pertenece a la región de México. El tercero en Atlanta, ciudad de Atlántida, hoy hundida, y el cuarto en Choukoutien, en territorio chino. ¿Cómo me gustaría conocer esos lugares, Sai? Cuando aprendas nuestra vida y costumbres, desarrolles tus poderes a nuestra manera y decidas quedarte en Apu, podrás visitar todos esos lugares, pero por ahora puedes verlos con la pantalla del tiempo, que es igual.
Ivanka presionó uno de los botones que se encontraba en el brazo de su silla. Al frente, a unos metros de distancia, apareció la pantalla que ella había utilizado antes. Entonces pensó en el campo de aterrizaje de vehículos extraterrestres en Nazca. Inmediatamente vio un desierto que se extendía desde la orilla del mar del Océano Pacífico. A continuación, en la pantalla apareció un vehículo apuniano. Aterrizó a poca distancia de un alto risco. 4 apunianos salieron del vehículo. Estos hombres construyeron también los otros campos de aterrizaje de los que ya hablamos, en los cuales dejaron figuras de candelabro de diferentes tamaños. ¿Cómo se llaman esos hombres ahí? Sus nombres son Ad, An, As, Noi. En los terrícolas existe el recuerdo de Ad y An. La memoria de aquellos hombres pasó genéticamente de generación a generación durante millones de años hasta que al fin fueron unidos erróneamente, resultando así Adán, al que siempre se lo ha atribuido en diferentes formas el haber sido el primer hombre que habitó el planeta terrestre. ¿Qué representa esa figura que acaban de tallar? ¿Es el signo de algo? Sí, Ivanka. Esa figura es el signo que los apunianos antiguos idearon para utilizarlo como símbolo distintivo de Apu. Nosotros lo llamamos Ra y es símbolo de la vida y sus componentes. El mango o tallo del candelabro representa la vida. Uno de los brazos representa el movimiento, otro la química, factores que los apunianos consideran la ley de la existencia, y el tercer brazo representa el trabajo. ¿Desde cuándo los apunianos usan el candelabro como su emblema? Lo usan desde épocas muy antiguas, antes que Apu explosionara. Cuando empezaron a viajar por el espacio, en cada planeta que visitaban dejaban su emblema, el candelabro, esculpido, grabado, tallado, dibujado. Pero con el transcurrir del tiempo, a lo largo de millones de años, y por la influencia negativa de los rayos solares, ese símbolo perdía la importancia a los ojos de los habitantes de la Tierra, hasta que se olvidaron por completo de su verdadera significación, pues lo usaban como un simple aparato que sirve para sostener velas encendidas. Después de que ocurrió el desastre en Apu, sus habitantes agregaron un brazo más al emblema que representaba la tranquilidad cósmica espacial. Ivanka, mirando la pantalla, vio que los apunianos que acababan de tallar el candelabro de los Andes abordaban su nave. Rato después, el vehículo se elevó a cientos de metros de altura y enrumbó en la dirección que parecía estar señalando el candelabro. Los navegantes se dirigían a unos cerros a construir un campo de aterrizaje, para allí desembarcar a los apunianos que van a poblar la Tierra. Esto aconteció durante el tercer poblamiento que los apunianos efectuaron en la Tierra. Subrayó Sai. Ella vio en la pantalla que uno de los vehículos seguía abriendo surcos que se convertían en líneas que formaban diferentes figuras geométricas, peces, aves y una gigantesca figura en forma humana. Los otros 2 agrandaban la pampa, fundiendo los cerros y lomadas por los alrededores, y en otros lugares de la pampa levantaban pequeños oteros como plataforma. En algunos minutos, la pampa de Asla o Nazca se convirtió en un conjunto de líneas, figuras y canchas como para campos deportivos. Esa gigantesca figura humana significa que allí hay población apuniana. ¿Y por qué tantas líneas y caminitos? ¿Para qué sirven esos oteros? Cada una de esas líneas que estás viendo tiene un significado para nuestros pilotos. Desde arriba del espacio, los que navegan y guían las naves espaciales obtiene por medio de esas líneas y figuras, con ayuda de los rayos máximos que despiden nuestras máquinas, la información sobre todo lo que deseen saber del planeta. Dime, Sai, ¿por qué en aquel entonces se necesitaban campos o pistas especiales para que los apunianos aterrizaran con sus máquinas y cómo ahora aterrizan en cualquier lugar, hasta en el techo de un edificio? En aquel entonces, los apunianos no poseían todos los adelantos de hoy en día. En esos tiempos sus viajes de Apu a la Tierra duraban 26 a 52 años terrestres. Los apunianos que se quedaron debieron de hacer un calendario, un ciclo de 52 años, pero dio la coincidencia que el hundimiento de Atlanta ocurrió al final de un ciclo de 52 años. Los terrícolas, influenciados ya por su parte negativa,
Hicieron su calendario solar pidiéndole, mediante diversas formas de ofrendas y sacrificios, que ese tormento no sucediera con la tierra, le pedían al sol. ¿Cuántos años terrestres han transcurrido desde que se construyó ese campo de Nazca? 1.024.000 años terrestres. Tal es la cantidad de años que han transcurrido hasta ese día, desde que los apunianos construyeron aquel símbolo que hoy acostumbran llamar Candelabro de los Andes, y el primer campo de aterrizaje después del diluvio para repoblar el planeta. La mayor parte de los trabajos que los apunianos realizaron en la Tierra, tanto antes del nacimiento del Sol como durante los poblamientos, están ionizados positivamente y nunca envejecen. Nuestra unión, el estudio y el trabajo colectivo nos permitieron descubrir las máquinas que por medio de los iones positivos nos muestran el pasado y predicen el futuro. Descubrimos la sangre positiva que renueva las células. Luego ella pensó en los trabajos hechos por los apunianos en América del Sur. Enseguida, en la pantalla apareció un enorme lago. Vio unas gigantescas construcciones arruinadas. Sus paredes estaban construidas con unos gigantescos bloques de piedra artísticamente tallados y colocados sobre otros con tanta perfección. Ella vio un enorme pórtico de varios metros de altura construido en un solo bloque de piedra. Sai le dijo: «Esta es una ciudad que los apunianos construyeron durante el segundo poblamiento. El peso de las piedras que componen esas paredes llegan en algunos casos a 15 toneladas. Esa construcción es hoy imposible realizarlas por los terrícolas actuales. Pero los apunianos construyeron la ciudad utilizando los poderes que aprendían en nuestros colegios o universidades, como dicen los terrestres. Tallaban las piedras en cualquier lugar de la Tierra o cualquier otro planeta, la desgravitaban y la trasladaban con sus máquinas voladoras a los lugares provistos sin dificultad alguna. Pero, ¿por qué tendrían que elegir la ciudad en un lugar tan desolado, rocoso y montañoso, Sai? Pedro te ha contado lo de las catástrofes que la Tierra soportó después de separarse de Apu. Sí, Sai, lo sé todo. Entonces comprenderás con más facilidad la construcción de esa y muchas otras ciudades sobre la superficie terrestre, que ahora solo son ruinas misteriosas e inexplicables para los terrícolas. Antes que la Tierra fuera azotada por el diluvio, el planeta rotaba en torno a su eje ecuatorial, y esta parte de la Tierra de la que ahora estás observando las ruinas, en aquel entonces estaba ubicada donde hoy está el llamado Polo Norte. ¿Cómo se llama este lugar ahora, Sai? Los terrestres de ahora le llaman Titicaca. Después que los terrestres dañaron la atmósfera, se desataron violentísimos huracanes que azotaron la Tierra y la movieron como si fuera una bola de madera. Cuando cesaron las tempestades, la Tierra estaba girando alrededor de su eje, ahora polar, pero en su superficie se había producido innumerables cambios. O sea, ¿sabe que este lago que ahora llaman Titicaca, antes del diluvio estaba en el Polo Norte? Sí, Ivanka, y además este es el único recuerdo natural que el planeta terrestre lleva consigo desde que fue separado de Apu. Pero ese lago, la Tierra lo lleva consigo desde que fue despedida de Apu por la explosión. ¿Cómo se llamó esa ciudad que ahora vemos en ruinas? Hoy los terrícolas la llaman Tiahuanaco. Dime, Sai, ¿qué significan esas figuras que están talladas en las piedras de la portada? Son tallados que representan a apunianos vestidos en trajes que usaron para navegar por el espacio en diferentes épocas. Pero esas figuras que se ven sobre sus cabezas son diferentes instrumentos que utilizaban durante sus viajes para lograr la desgravitación. Esos objetos que llevan en sus manos son signos que solo usaban los apunianos que se dedicaban a poblar los planetas del espacio y de hacer los actos para la vida. Tú has visto que Ad, An, Noi, As usaban vestidos de esa clase cuando tallaban el candelabro de los Andes. Sai luego siguió diciendo: antes del diluvio la superficie terrestre era en general llana, con unas cuantas lomadas, pero después se convirtió en enormes picos, montañas no aptos para la vida de los seres. Los ríos habían variado su curso y la mayoría de ellos corría por entre lugares intransitables. Ivanka miró la pantalla pensando ver la superficie de aquella parte de la Tierra, tal como era antes el desastre atmosférico. Ella dijo: qué bonito habría sido este lugar antes del diluvio, Sai.
Mucho, Ivanka. Desde la laguna Titka hasta la ciudad de Kutsak había 34 ciudades. Todas fueron dañadas por el diluvio. ¿Cómo se llama hoy esa ciudad, Sai? Cusco. Fue construida por el apuniano Kutsak durante el segundo poblamiento. Allí Kutsak organizó la primera industria química de la tierra. Verás también la construcción de los campos de aterrizaje de Chichén Itzá, Planta y Choukoutien, los campos auxiliares de Akit, hoy Egipto. Observarás también cómo se construyó la ciudad de Raín, hoy Roma. Presenciarás las construcciones de las ciudades en los fondos de los mares de Apu y otros planetas. Tienes que visitar a esa gente para que te des cuenta cómo viven bajo la superficie marina. Tienes que conocer todas las obras anteriores y actuales de los apunianos en la Tierra y en el universo, igual que nosotros, para poder viajar por el espacio. ¿Por qué no vemos todo eso, Sai? ¿Cómo sabes? Hoy es el día de la sabiduría. Tengo que visitar todos los turnos de las industrias. Son muchas. Me gustaría que vieras nuestro laboratorio de procreación extrauterina de los seres, la fábrica de nuestras máquinas voladoras, la elaboración de células, los laboratorios de sangre artificial, nuestras escuelas, el colegio donde pronto ingresarás para estudiar nuestros poderes y sabiduría, para viajar por el espacio. Hay que viajar a la Tierra para ayudar a nuestros hermanos. ¿No es así, Ivanka? Sí, Sai, así es, respondió Ivanka sorprendida. Nosotros en Apu, Ivanka, tenemos un sistema de trabajo diferente de los que hay en la Tierra. Como te has dado cuenta, acá el tiempo laborable es de 3 horas, durante 3 días a la semana, según cómputos en tiempo terrestre. El resto de los días lo utilizan tal como te lo explicó Pedro. Cada ciudadano de Apu, después de cumplir 10 años de edad terrestre, empieza a practicar diversos trabajos, estudiando, como verás más adelante. Miró la pantalla, estaba apagada. Sai le tocó el hombro y le dijo: tienes que positivarte. Hay que viajar a la Tierra para guiar a nuestros hermanos terrícolas y enseñarles para que empiecen a trabajar como nosotros. Mira, allí vienen nuestros amigos, exclamó el apuniano. Ivanka miró y vio a Kei, Pedro y Gad, que se acercaban, sonriendo. Se habrán cansado de conversar, tendrán que ir al recuperamiento de energías, dijo Pedro al llegar. Fue maravillosa la charla con Sai, Pedro, no lo olvidaré. Te traigo una noticia, Ivanka. ¿Cuál es, Pedro? Acabamos de ver a Mirko y Marinko. ¿Qué? Respondió Ivanka. Tus hermanos, Ivanka, están aquí, añadió Kei. Vamos para que los veas. Hey, amigos, hacemos un resumen final a esta parte del fascinante libro Galaxia X9, escrito por Bitconovi. Ten siempre presente que cada vez que lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Gracias por estar allí. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hey, de corazón, bendiciones.